Última oportunidad para retirarte, asiática, gritó Brad, apretando los puños. No, respondió Mia en voz baja pero con firmeza, quitándose la chaqueta. Ya no seré más tu víctima. La multitud de estudiantes contuvo la respiración. Nadie podía creer lo que veía. Una delgada chica de 15 años estaba frente al matón más temido de la escuela, lista para pelear. No tienes idea de lo que es capaz esta chica, susurró alguien de la multitud. Y tenía razón. Ellos no tenían idea. Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. Mia Chen siempre supo que ser la nueva en Lincoln High School no sería fácil, pero nunca pudo imaginar que se convertiría en una verdadera pesadilla. Mudarse de San Francisco a un pequeño pueblo llamado Springfield, en Illinois, le dio la vuelta a toda su vida. Su padre consiguió un trabajo en el hospital local y la familia se vio obligada a dejar atrás su vida habitual en una ciudad multicultural por oportunidades laborales. Para Mia, de 17 años, esto significaba dejar atrás a sus amigos, su entorno familiar y, lo más importante, su pasión secreta, las artes marciales. Desde los 10 años, Mia había estado entrenando en Kung Fu tradicional bajo la tutela del maestro Lee en el Chinatown de San Francisco. 7 años de arduo entrenamiento convirtieron a la frágil chica en una practicante experimentada, pero nunca se lo contó a nadie. Su padre siempre le decía: la verdadera fuerza no está en mostrarla a todos. La verdadera fuerza está en saber cuándo usarla. El primer día en su nueva escuela fue un presagio de los problemas que vendrían. Lincoln High era una típica escuela estadounidense en un pueblo conservador, donde la mayoría de los estudiantes se conocían desde el jardín de infancia. Había pocos niños asiáticos, y todas las miradas se centraron instantáneamente en Mia. «Miren, una nueva china», escuchó un susurro en el pasillo. «Apuesto a que es inteligente. Todos los asiáticos son inteligentes», añadió otra voz. «O tal vez sabe Kung Fu», se rió un tercero, y varios estudiantes se rieron. Mia trató de ignorar los comentarios y concentrarse en sus estudios. Encontró su lugar en un rincón alejado de la cafetería, donde solía almorzar sola, leyendo libros. Las primeras 2 semanas pasaron relativamente tranquilas, salvo por las miradas constantes y los susurros a sus espaldas. Pero todo cambió cuando Brad Johnson empezó a fijarse en ella. Brad era la estrella del equipo de fútbol, un estudiante de último año de 18 años con la reputación de ser el rey de la escuela. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa perfecta y un corte de cabello impecable, era el sueño de cada chica en la escuela. Pero detrás de su apariencia atractiva se escondía un carácter cruel y una inclinación a burlarse de aquellos que no encajaban en su idea de lo normal. Siempre estaba acompañado por sus leales secuaces, Tyler Smith y Ryan Davis. Tyler era casi tan grande como Brad, pero con una mirada dura y una expresión constantemente sombría. Ryan era más alto que los demás, delgado, con una risa desagradable que resonaba por toda la cafetería. El primer enfrentamiento ocurrió el lunes, en la tercera semana de Mia en la nueva escuela. Ella estaba sentada en la biblioteca, preparándose para un examen de historia, cuando una sombra cayó sobre su libro de texto. «Este lugar está ocupado», escuchó una voz grosera. Mia levantó la vista y vio a Brad con sus amigos. La biblioteca estaba medio vacía, había suficientes asientos libres. «Lo siento, no vi ningún cartel», dijo Mia en voz baja, recogiendo sus cosas. «Ella habla», anunció Brad en voz alta, dirigiéndose a Tyler y Ryan. «Y yo pensé que tal vez era muda». La risa recorrió las mesas vecinas. Varios estudiantes levantaron la vista de sus libros, observando el desarrollo de los acontecimientos. «Solo muda», añadió Tyler, extendiendo la mano hacia las gafas de Mia. Instintivamente, Mia atrapó su muñeca, un reflejo de años de entrenamiento, pero la soltó de inmediato. «No vale la pena empeorar la situación», repitió mentalmente las palabras de su padre. Este movimiento atrajo la atención de Brad. Sus ojos se entrecerraron por interés. «Buena reacción», dijo. «¿Crees que eres genial?» «No», respondió Mia en voz baja, levantándose. «Solo quiero aprender». Cuando se dio la vuelta para irse, la pierna de Ryan se adelantó, poniendo un zancadilla. Mia notó el movimiento y saltó fácilmente sobre el obstáculo, manteniendo el equilibrio, pero su mochila cayó al suelo con un estruendo, esparciendo su contenido por toda la biblioteca. «Oh», sonrió Ryan. «¡Qué torpe!». La biblioteca se llenó de risitas silenciosas. Mia recogía en silencio los libros y cuadernos esparcidos. Su rostro ardía de vergüenza, pero sus manos temblaban no por miedo, sino por el esfuerzo de contenerse.
6 años de entrenamiento le habían enseñado a controlar sus emociones, pero cada célula de su cuerpo gritaba por el deseo de responder. «Señorita Chen, ¿está bien?», se acercó la señora Anderson, la bibliotecaria de la escuela. «Sí, señora», respondió Mia, levantando el último cuaderno. «Solo dejé caer mi mochila». Brad y sus amigos ya se habían ido, dejando tras de sí una atmósfera de tensión y malas vibraciones. Durante los días siguientes, la situación solo empeoró. El casillero de Mia era regularmente atestado con papeles arrugados y restos de comida. Alguien había escrito grafitis obscenos en su escritorio. En el gimnasio siempre la elegían última para los equipos, y durante los juegos la empujaban y pisaban los pies por accidente. Lo peor eran los comentarios. «¡Es sushi!» o «Vete a casa, a tus campos de arroz», resonaban en los pasillos. Mia trataba de no reaccionar, recordando las enseñanzas del maestro Lee sobre que la ira es una debilidad que se puede usar en tu contra. En casa no le contaba a nadie sobre sus problemas en la escuela. Sus padres ya estaban preocupados por la mudanza y la adaptación a un nuevo lugar. Su padre trabajaba en el hospital 14 horas al día, tratando de hacerse un nombre en su nuevo trabajo. Su madre luchaba contra su propia soledad en una ciudad desconocida, donde la comunidad asiática era extremadamente pequeña. Por las noches Mia entrenaba en el garaje, practicando las formas y técnicas que había aprendido en San Francisco. Era el único momento en que se sentía ella misma, segura, fuerte, controlando la situación. Sus movimientos eran precisos y fluidos, cada golpe y bloqueo perfeccionados. «Mia, querida, ¿estás ahí?», llamó su madre una noche, asomándose al garaje. «Sí, mamá», respondió Mia, secándose el sudor de la frente. «¿Cómo va la escuela? Pareces tan callada últimamente». «¿Todo bien?», mintió Mia. «Solo me estoy acostumbrando al nuevo lugar». Su madre la miró atentamente, pero no insistió. «La cena en media hora», dijo y volvió a entrar a la casa. Mia continuó entrenando, pero sus pensamientos estaban lejos de las artes marciales. Pensaba en cuánto más podría soportar, en cuánto tiempo podría ocultar lo que estaba sucediendo a sus padres, en si había una salida a esta situación que no llevara a problemas aún mayores. La respuesta a estas preguntas llegó de manera inesperada y cruel en una fría mañana de octubre. Era martes, la tercera semana de octubre. Mia estaba de pie junto a su casillero, sacando libros para la primera clase, cuando sintió la presencia de alguien detrás de ella. Esperaba un empujón o una burla habitual, pero en su lugar sintió algo frío y pegajoso en su cabello. Al principio pensó que era agua, una broma cruel pero inofensiva, pero luego comenzó el ardor. Una sensación aguda y dolorosa se extendió por su cuero cabelludo y sintió cómo algo espeso y viscoso goteaba por su cuello. Un olor químico le golpeó la nariz. «Superglue». «No», susurró Mia, tocándose el cabello. Sus dedos encontraron la masa pegajosa y endurecida. El pegamento ya había comenzado a secarse, pegando firmemente los mechones de cabello a su cuero cabelludo. «Parece que nuestra asiática se ha metido en un lío pegajoso», escuchó la voz de Brad detrás de ella. Mia se dio la vuelta lentamente. Brad estaba de pie con un tubo vacío de pegamento en las manos, su rostro iluminado por un placer malicioso. Junto a él, Tyler y Ryan grababan su reacción con sus teléfonos, capturando cada segundo de su humillación. «Es solo una broma», dijo Ryan continuando con la grabación. «Relájate». El ardor se intensificaba con cada segundo. Mia sentía cómo el pegamento literalmente le quemaba la piel, dejando quemaduras químicas. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no por el dolor, sino por la rabia y la humillación. «¿Qué está pasando aquí?». Una voz aguda hizo que todos se giraran. El señor Thompson, el subdirector, se abría paso entre la multitud de estudiantes que ya se había reunido alrededor del lugar del incidente. «Él me echó pegamento en el cabello», dijo Mia señalando a Brad. «Solo fue una broma», respondió rápidamente Brad, escondiendo el tubo detrás de su espalda. «No es nada serio». «Johnson, a mi oficina». «Inmediatamente», ordenó el señor Thompson. Luego se volvió hacia Mia. «Necesitas ir a la enfermera escolar, ahora mismo». La enfermera escolar, la señora Patricia Williams, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Llamó a los padres de Mia e insistió en que se dirigieran al médico de inmediato. «El pegamento puede causar irritación severa en la piel y dermatitis de contacto», explicó ella a la madre de Mia por teléfono. «Ella necesita atención médica». La madre llegó a la escuela entre lágrimas. Al ver a su hija con el cabello pegado en una masa dura, adherida a su cuero cabelludo, apenas pudo contener el llanto. «Mi pequeña», susurró, abrazando a Mia.
¿Quién podría hacer algo así? El camino al hospital transcurrió en silencio. Mia estaba sentada en el asiento trasero, sosteniendo la cabeza con cuidado para no agravar el dolor. Cada movimiento causaba sufrimiento. El pegamento no solo había pegado el cabello a la piel, sino que también tensaba la piel, creando una dolorosa sensación de tirantez. En la sala de emergencias, el doctor Martínez, un médico joven con ojos amables, examinó las lesiones. Es dermatitis de contacto por cianoacrilato, el componente principal del pegamento, explicó a los padres. La piel está inflamada e irritada. Afortunadamente, no hay quemaduras químicas graves, pero el proceso de eliminación será doloroso. Tendremos que cortar el cabello. No hay otra manera de quitar el pegamento. ¿Todo el cabello?, preguntó la madre, con la voz temblando. Me temo que sí. El pegamento ha penetrado profundamente en la estructura del cabello. Si intentamos quitarlo de otra manera, solo agravará el daño en la piel. El procedimiento para quitar el cabello tomó 2 horas. El doctor trabajó con mucho cuidado, utilizando disolventes especiales para ablandar el pegamento, pero el dolor era insoportable. Mia apretó la mano de su madre con tanta fuerza que dejó marcas de uñas en su palma. Cuando todo terminó, Mia se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. En lugar de su largo cabello negro, que era su orgullo, solo quedaban mechones cortos e irregulares y áreas rojas e inflamadas en su piel. Hija, el cabello volverá a crecer, consoló su madre, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. No se trata del cabello, dijo Mia en voz baja. Se trata de que grabaron esto en video. Ahora toda la escuela lo verá. Y tenía razón. Para la tarde, el video ya se había difundido por las redes sociales de la escuela. Los estudiantes lo compartían entre ellos en mensajería, comentaban y se reían. Algunos incluso añadían leyendas ofensivas como «La asiática recibió lo que merecía» o «Bienvenida a América». El padre de Mia, el doctor James Chen, regresó a casa tarde en la noche y estaba furioso al enterarse de lo sucedido. «Vamos a presentar una denuncia ante la policía», declaró, caminando por la sala. «Es un ataque con un agente químico. No son problemas escolares, es un crimen». «Papá, eso solo empeorará la situación», protestó débilmente Mia. «No, hija, hay cosas con las que no se puede tolerar. Ese chico debe ser castigado por lo que hizo». Al día siguiente, los padres de Mia se reunieron con el director de la escuela, el señor Robert Hayes. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y una mirada cansada de alguien que ha visto demasiados problemas escolares. «Hemos llevado a cabo una investigación», comenzó él cuando la familia Chen se sentó en su oficina. «Brad Johnson ha admitido lo que hizo. Lo suspendemos por 1 semana y requerimos que asista a asesoramiento con el psicólogo escolar». ¿1 semana? No podía creer el padre de Mia. ¿Por un ataque con un agente químico que causó una lesión? ¿1 semana? Señor Chen, entiendo su indignación, pero debemos seguir los procedimientos establecidos para menores. Esta es una sanción seria dentro del sistema disciplinario escolar. ¿Se arrepiente? La voz de la madre de Mia temblaba de emoción. Él grabó la humillación de mi hija en video. ¿Cómo se puede hablar de arrepentimiento? El teléfono estaba con su amigo, intentó justificarse el director. Brad no lo grabó. Eso no importa, intervino el padre. Él organizó este ataque. Debe asumir toda la responsabilidad. El director suspiró. Entiendo sus sentimientos, pero 3 días de suspensión es un castigo serio en nuestro sistema. Además, Brad aceptó escribir una carta de disculpas. ¿Una carta de disculpas? Mia habló por primera vez desde que entraron a la oficina. Señor Hayes, tengo quemaduras químicas en la cabeza. Tuve que raparme todo el cabello. El video de mi humillación se está difundiendo por toda la escuela. ¿Y usted cree que una carta de disculpas lo solucionará? El director la miró con compasión, pero su posición se mantuvo inalterada. Mia, sé que es difícil, pero no podemos guiarnos solo por las emociones. Hay procedimientos que debemos seguir. ¿Y qué pasa con los otros estudiantes?, preguntó la madre. ¿Con los que grabaron y difundieron el video? Hablamos con ellos. Han borrado el video de sus teléfonos. Pero el daño ya está hecho, dijo el padre. El video ya lo han visto cientos de personas. Después de la reunión con el director, la familia Chen estaba más que decepcionada. Quedó claro que la escuela no tomaba lo sucedido tan en serio como debería. Lo están protegiendo, dijo la madre en el camino a casa. Brad es de una familia influyente. Su padre financia los programas deportivos de la escuela. Entonces iremos a la policía, declaró el padre con determinación. Pero allí también les esperaba la decepción. El oficial Martin, que tomó su declaración,
Trató la situación con seriedad, pero explicó las limitaciones. Entiendan, aunque lo que hizo el chico es definitivamente un ataque, probar la intención de causar daño serio es complicado, especialmente cuando se trata de menores, explicó. Podemos clasificarlo como un simple asalto o acoso. Dada su edad y la falta de antecedentes penales, lo más probable es que reciba trabajo comunitario y asesoramiento obligatorio. Mia escuchaba la conversación de los adultos y sentía cómo crecía dentro de ella una fría ira. No era la ira ardiente que lleva a actuar impulsivamente, sino una rabia fría y calculada que exige justicia. Esa noche se acostó en la cama, tocando con cuidado su cabeza vendada, y pensó en lo que había sucedido, en lo impotente que se sintió, en cómo todos los adultos que debían protegerla resultaron ser impotentes o reacios a actuar. «Esto es suficiente», susurró en la oscuridad. Al día siguiente, Mia no fue a la escuela. Sus padres decidieron que necesitaba tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente. Pero Mia utilizó ese día de otra manera. Viajó a un centro deportivo en el otro extremo de la ciudad, donde encontró un gimnasio de artes marciales. El entrenador, el señor Carlos Rodríguez, un ex luchador de artes marciales mixtas, observó con asombro cómo la frágil niña asiática demostraba técnicas avanzadas de Kung Fu. «¿Dónde aprendiste esto?», le preguntó cuando Mia terminó su forma demostrativa. «En San Francisco, con el maestro Lee». «Conozco a ese maestro, excelente escuela». Carlos miró atentamente la cabeza vendada de Mia. «¿Problemas en la escuela?». Mia le contó brevemente lo sucedido. Carlos escuchaba, su rostro se tornaba cada vez más sombrío. «Entiendo», dijo finalmente. «A veces el sistema no funciona. A veces tienes que defenderte por ti mismo. Mi padre siempre decía que pelear es el último recurso. Tu padre es un hombre sabio. Pero cuando todos los demás recursos se han agotado, cuando te han acorralado, entonces tienes derecho a defenderte». Carlos llevó a Mia a una sesión de entrenamiento privada, enfocándose en adaptar sus técnicas de Kung Fu a situaciones reales de defensa personal. «El Kung Fu es maravilloso», explicó, «pero en una pelea real debes estar lista para que tu oponente no siga las reglas. Peleará sucio, usará su tamaño y peso». Practicaron defensas contra agarres, formas de usar el impulso del oponente en su contra, técnicas de control de distancia. «Recuerda», dijo Carlos al final del entrenamiento, «el objetivo no es causar el máximo daño. El objetivo es detener la amenaza y mostrar que no eres una víctima». Esa misma noche, Mia recibió un mensaje de su compañera de clase Emily, una de las pocas alumnas que le trataba con amistad. «Mia, mañana Brad regresa a la escuela. Se jacta de que solo le dieron 3 días por una pequeña broma. Dice que ahora sabes tu lugar. Ten cuidado». Mia miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribió una respuesta. «Gracias por el aviso. Nos vemos mañana». A la mañana siguiente, Mia se despertó más temprano de lo habitual. Se puso unos jeans oscuros y una simple camiseta negra, ropa que no restringía sus movimientos. En lugar de gafas, se puso lentes de contacto. Se ajustó una gorra oscura en la cabeza, que ocultaba las vendas. «¿Estás segura de que estás lista para volver?», preguntó su madre durante el desayuno. «Sí», respondió Mia con firmeza. «No me esconderé más». La entrada a la escuela era como atravesar un campo de minas. Las conversaciones se apagaban cuando Mia pasaba. Las miradas la seguían. Escuchaba susurros. «Esa es la chica. La que le echaron pegamento. ¿Viste el video?». Pero Mia caminaba erguida, sin bajar la cabeza, sin intentar volverse invisible. 6 años de entrenamiento le habían enseñado a mantener la confianza, y ahora estaba utilizando esas habilidades al máximo. En la primera clase de inglés se sentó en su lugar habitual. Cuando entraron Brad y sus amigos, una tensa quietud se apoderó del aula. Brad miró a Mia y sonrió con desdén. «Oh, miren quién ha regresado», dijo en voz alta. «¿Cómo va tu nuevo corte de pelo, asiática?». Varios alumnos rieron nerviosamente. Mia se dio la vuelta y miró directamente a Brad. «Mi nombre es Mia», dijo con calma, «y me gusta mi corte de pelo. Es muy práctico». Una chispa de sorpresa brilló en los ojos de Brad. Claramente esperaba lágrimas o miedo, pero no una confianza tranquila. Para el almuerzo quedó claro que nada había cambiado. El video del incidente con el pegamento seguía circulando, a pesar de las promesas de eliminarlo. Algunos alumnos incluso habían creado memes basados en él. En la cafetería, Mia estaba sentada sola, como de costumbre, cuando un grupo se acercó a su mesa. Brad, Tyler, Ryan y algunos otros futbolistas la rodearon. «Bueno, ¿saliste de tu escondite?»,
dijo Brad en voz alta, atrayendo la atención de toda la cafetería. Me sorprende que hayas mostrado tu cara después de tal humillación. Mia levantó lentamente la vista de su comida y miró directamente a Brad. Nunca me escondí, dijo con firmeza. Estuve recuperándome de las quemaduras químicas que me causaste. ¿Quemaduras químicas?, se rió Brad. Fue una pequeña broma. ¿Estás dramatizando demasiado? ¿Broma? La voz de Mia se volvió más fría. ¿Crees que las quemaduras químicas son una broma? La cafetería se fue quedando en silencio poco a poco. Los alumnos en las mesas cercanas se giraban para observar la confrontación. Escucha, asiática, Brad se inclinó hacia Mia. Eres nueva aquí, así que te explicaré cómo funcionan las cosas. Hay quienes son importantes y hay quienes no. Adivina a qué categoría perteneces. Mia se levantó de su asiento. Incluso de pie, era significativamente más baja que Brad, pero algo en su postura hizo que él retrocediera un paso involuntariamente. No quiero problemas, Brad, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que sus palabras llegaran a cada rincón de la cafetería. Solo quiero estudiar y comer mi almuerzo en paz. ¿Y si no quiero dejarte en paz?, sonrió Brad. ¿Qué harás entonces? Mia lo miró fijamente. En esa mirada había algo que hizo que varios alumnos en la multitud sintieran una inquietud inesperada. Entonces, dijo muy suavemente, sabrás quién soy realmente. Brad se rió, pero su risa sonó menos segura de lo habitual. Grandes palabras de una niña pequeña. ¿Sabes qué? Creo que necesitas un nuevo recordatorio de tu lugar. Asintió a Tyler, quien sacó de su bolsillo un nuevo tubo de pegamento. El estómago de Mia se retorció al recordar el dolor y la humillación, pero su rostro permanecía sereno. Esta vez, bajó la voz Brad, nadie vendrá a ayudarte. Después de la escuela, detrás del gimnasio, a las 3 de la tarde. Si no tienes miedo. Mia sabía que era una trampa. Sabía que Brad no iba a jugar limpio, pero también sabía que ya no podía huir. A las 3, dijo con calma. Solo tú y yo, sin amigos, sin pegamento, sin armas, una pelea justa. Brad levantó las cejas con sorpresa. ¿En serio me estás retando a un duelo? ¿Tú? Sí. La confianza en esa palabra provocó una ola de susurros entre los estudiantes. Todos sabían que Brad era mucho más grande y fuerte. Nadie entendía de dónde sacaba la frágil chica asiática tal confianza. Tus funerales, me la sonrió Brad. A las 3. Pero cuando termine contigo, nunca más podrás mirarme a los ojos. La noticia de la próxima pelea se esparció por la escuela como un incendio forestal. Para la última clase, incluso los profesores sabían que algo se estaba preparando. En los pasillos solo se hablaba de que la nueva asiática había retado a Brad Johnson a pelear. La mayoría de los estudiantes consideraban que era un suicidio. Brad no solo era mucho más grande que Mia, sino que también tenía la reputación de ser un luchador brutal. Hace unos años golpeó a un estudiante de tal manera que tuvo que ser hospitalizado. A las 2:55, Mia se dirigió a la parte trasera del gimnasio. Su corazón latía tranquila y uniformemente. Pensaba en las palabras del maestro Lee. Una verdadera batalla se gana no con la fuerza de los músculos, sino con la fuerza del espíritu. Quien mantiene la calma en el caos ya ha ganado a medias. Detrás del gimnasio ya se había reunido una multitud. Parecía que la mitad de la escuela había venido a ver lo que muchos consideraban una golpiza. Los teléfonos estaban listos, preparados para capturar cada momento. En el centro del círculo estaba Brad con Tyler y Ryan. Al ver a Mia, se rió en voz alta. No pensé que tuvieras el valor de venir, gritó. Última oportunidad para retirarte, asiática. Mia se quitó la chaqueta y la gorra, mostrando su cabello corto y las aún visibles marcas de las vendas. La multitud murmuró al ver las consecuencias completas de lo que había hecho Brad. Sin amigos, le recordó, mirando a Tyler y Ryan. Solo tú y yo. Brad, con confianza, hizo un gesto a sus amigos para que se alejaran. No necesitaré ayuda, declaró. Esto será rápido. Mia se quedó en el centro del círculo, completamente relajada. Su postura no delataba ninguna preparación para la pelea. Parecía una chica normal que no sabía en qué se había metido. Brad comenzó a girar a su alrededor, como un depredador alrededor de su presa. Última oportunidad, dijo. Póstrate de rodillas, discúlpate por haberme retado y seré misericordioso. No, respondió Mia en voz baja pero firme, y en ese momento algo cambió. Tal vez fue el tono de su voz o algo en su mirada, pero varios estudiantes en la multitud sintieron que estaban a punto de ser testigos de algo inesperado. Brad atacó primero, lanzando un amplio golpe con la mano derecha a la cabeza de Mia. Fue un golpe torpe y predecible que Mia vio venir a kilómetros.
Simplemente se inclinó a un lado y el puño de Brad pasó de largo, sin tocarla ni siquiera de refilón. Al perder el equilibrio por su propio impulso, Brad se tropezó hacia adelante. La multitud murmuró sorprendida. «¡Quédate quieto y pelea!», gritó Brad, atacando de nuevo. Esta vez lanzó una serie de golpes, pero cada uno de ellos solo encontró aire. Mia se esquivaba y bloqueaba con movimientos mínimos. Su técnica era económica y precisa. En 30 segundos, Brad ya respiraba con dificultad por el esfuerzo. «Deja de bailar y devuelve el golpe», gritó lanzándose hacia adelante con todo su cuerpo. Esta vez, Mia contraatacó. Una simple patada en la pierna de Brad lo hizo caer de cara al suelo. La multitud exclamó y luego estalló en una mezcla de sorpresa y risa nerviosa. Brad se levantó, su rostro enrojecido por la rabia y la humillación. «Eso fue suerte», gruñó. «No es suerte», respondió Mia con calma. «Podemos detenernos ahora mismo. Solo déjame en paz». La propuesta enfureció aún más a Brad. Con un rugido de rabia se lanzó nuevamente hacia Mia, esta vez atacando con más precaución, pero también con más furia. Mia retrocedió, atrapó su brazo y utilizó el propio impulso de Brad para lanzarlo sobre su cadera. El lanzamiento de sambo que había aprendido con el maestro Lee funcionó a la perfección. El chico grande cayó de nuevo al suelo con un estruendo. El círculo de espectadores se quedó en silencio. Los teléfonos seguían grabando, pero las expresiones en los rostros cambiaron de anticipación de una golpiza a completa incredulidad. «¿Qué están esperando?», gritó Brad, levantándose y dirigiéndose a Tyler y Ryan. «¡Agárrenla!». Las reglas del juego habían cambiado. Tyler y Ryan se lanzaron hacia adelante, convirtiendo un duelo justo en un ataque de 3 contra 1. Pero Mia estaba lista para eso. Luchar contra varios oponentes era parte de su entrenamiento avanzado en Kung Fu. Cuando Ryan llegó a ella primero, Mia realizó un agarre por las piernas, utilizando su propio impulso para lanzarlo al suelo, y luego rodó hacia un lado. Tyler atacó justo después de eso, pero Mia interceptó su golpe, aplicó una llave en su brazo y lo derribó usando una palanca. Brad se levantó de nuevo y comenzó a moverse en círculos, buscando una oportunidad para atacar mientras Mia estaba ocupada con sus amigos. Pero Mia continuó moviéndose, manteniendo la conciencia de los 3 oponentes al mismo tiempo. «¿Es una especie de ninja o qué?», dijo alguien en voz alta desde la multitud. Ese comentario parecía haber llevado a Brad al límite. Con un rugido de rabia, se lanzó hacia Mia por detrás, intentando atraparla y usar su peso para someterla. Era lo peor que podía hacer contra una maestra de Kung Fu. En cuestión de segundos, Mia dio la vuelta a la situación, colocándose detrás de Brad y aplicando un estrangulamiento. No completamente, pero con suficiente presión para mostrar lo que podría hacer. «Ríndete», le dijo en voz baja directamente al oído. «¿Se acabó?». Brad resistió durante unos segundos más, y luego se detuvo, finalmente dándose cuenta de su posición. Mia sintió el momento en que su espíritu de lucha lo abandonó. La relajación de los músculos, la transición de la resistencia a la capitulación. Soltó el agarre y retrocedió, dándole a Brad espacio para levantarse. El futbolista se puso de pie lentamente. Su rostro era una máscara de shock, incredulidad y profunda humillación. Miró a su alrededor a la multitud de estudiantes, a los teléfonos que capturaron cada momento de su derrota a manos de una chica que era la mitad de su tamaño. «¿Quién eres, demonios?», preguntó, y su voz apenas se escuchaba. «Soy la chica a la que acosaste durante 2 meses», respondió Mia con calma. «La chica que enviaste al hospital con quemaduras químicas. La chica que te pidió muchas veces que simplemente la dejaras en paz». El silencio era ensordecedor. Muchos estudiantes bajaron sus teléfonos, dándose cuenta de la seriedad de lo que estaban presenciando. Brad miró un mar de rostros a los dispositivos que capturaron su completa derrota, y algo dentro de él se rompió por completo. Sin decir una palabra, se abrió paso entre la multitud y se fue, dejando atrás no solo su chaqueta, sino todo lo que quedaba de su reputación. Tyler y Ryan intercambiaron miradas inseguras y luego se apresuraron tras él. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando sobre lo que habían visto. Una de las chicas, Emily de la clase de literatura, se acercó a Mia. «¿Dónde aprendiste a pelear así?», le preguntó con admiración. «He estado entrenando desde los 9 años», respondió Mia simplemente. «Pero nunca se trató de pelear. Se trata de disciplina y autodefensa». «¿Por qué no hiciste esto antes cuando empezaron a acosarte?». «Porque siempre debes ser el último recurso, no el primero», dijo Mia mientras se ponía la chaqueta. «Primero intenté todo lo demás».
Para la noche, el video de la pelea ya se estaba propagando por las redes sociales a la velocidad de la luz. Pero esta vez, Mia no era la víctima, sino la heroína. Los comentarios eran muy diferentes. Esa chica es una verdadera guerrera. Brad recibió lo que merecía. La justicia ha triunfado. Pero Mia apenas prestó atención a la reacción en línea. En casa se sentó en silencio en el garaje, meditando, como le había enseñado el maestro Lee. ¿Mia? Su padre asomó la cabeza por el garaje. Me llamó el director de la escuela. ¿Dijo que hubo una pelea? Mia le contó a su padre lo que había sucedido. Él escuchó en silencio, y cuando ella terminó, abrazó a su hija. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las peleas? Que debe ser el último recurso. Exactamente. Y hoy has alcanzado ese punto. Te has defendido con honor y dignidad. Estoy orgulloso de ti. Al día siguiente, la escuela se sentía como un lugar completamente diferente. Los estudiantes que nunca antes habían hablado con Mia la saludaban en los pasillos. Los maestros la miraban con una mezcla de respeto y ligera preocupación. Brad, Tyler y Ryan estaban ausentes. Los padres de Brad lo trasladaron a una escuela privada después de que los videos de ambos incidentes se volvieran virales en todo el estado. El director de la escuela llamó a Mia a su oficina en la tarde. Ella esperaba una suspensión o incluso una expulsión por la pelea en el terreno escolar. En cambio, se encontró en la oficina con sus padres, la superintendente del distrito escolar, la doctora Susan Black y el abogado de la escuela. Mia, comenzó el director, no estamos aquí para castigarte. Estamos aquí para discutir cómo avanzar de manera constructiva. Los videos virales habían creado una crisis para todo el distrito escolar. Los padres y miembros de la comunidad exigían explicaciones sobre por qué el incidente con el superpegamento no se había tomado en serio desde el principio. Reconocemos que hubo serias deficiencias en la forma en que manejamos la situación inicial, dijo la doctora Black. Estamos implementando nuevos protocolos para combatir el acoso escolar. Un poco tarde para nuestra hija, observó el padre de Mia. Sí, admitió honestamente la superintendente. Por eso estamos aquí, queremos corregir todo. La corrección incluía cubrir todos los gastos médicos de Mia, un registro oficial de que actuó en defensa propia y una invitación para ayudar a desarrollar una nueva iniciativa contra el acoso escolar. Has demostrado una notable moderación y madurez, dijo la doctora Black. Esas son precisamente las cualidades que necesitamos en los líderes estudiantiles. Ayudaré, dijo Mia, pero deben ser cambios reales, no solo una fachada. En los días siguientes, la escuela realmente comenzó a cambiar. El nuevo programa contra el acoso escolar incluía cambios reales en la política, capacitación para los docentes y un sistema de apoyo entre pares. Mia se encontró en el centro de esos cambios. Incluso comenzó un club de defensa personal con el señor Rodríguez como instructor, traído del centro deportivo. Pero el cambio más inesperado ocurrió el viernes de esa misma semana. Mia estaba en su casillero cuando Ryan se acercó a ella con inseguridad. «Hola», dijo torpemente. «Hola», respondió Mia con cautela, pero sin hostilidad. «Yo quería disculparme por todo, pero especialmente por el superpegamento. Debería haber detenido a Brad. ¿Por qué me dices esto solo ahora?» Ryan se encontró con su mirada. «Porque he pensado mucho en por qué apoyaba todo lo que hacía Brad, y no me gustaron las respuestas que encontré». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Fui un cobarde. Era más fácil estar de su lado que convertirme en su objetivo». Mia asintió. «Lo entiendo mejor de lo que piensas». «De todos modos», continuó Ryan, «me inscribí en tu club de defensa personal, si no te importa. Creo que tal vez no se trata solo de técnicas de combate. Tal vez también se trata de tener la confianza para tomar la decisión correcta». «Eso es exactamente», dijo Mia, extendiendo la mano. «Nos vemos el lunes». Cuando Ryan se fue, Emily se acercó a Mia. «Sabes que hiciste algo especial, ¿verdad?», dijo ella. «¿A qué te refieres?» «Cambiaron toda la escuela. No solo porque venciste a Brad, sino porque mostraste a todos que se puede defender uno mismo con dignidad». Mia miró a su alrededor en los pasillos de la escuela, que hace solo una semana parecía un lugar hostil. Ahora veía rostros de estudiantes que le sonreían, maestros que asentían con respeto, una atmósfera que se había vuelto más amigable y segura. «¿Sabes?», le dijo a Emily, «mi maestro de Kung Fu siempre decía que la verdadera victoria no está en vencer al oponente. La verdadera victoria está en convertir al enemigo en amigo». «¿Y lo lograste?». Mia miró la figura de Ryan alejándose. «Quizás», sonrió. «Quizás». Las cicatrices en la cabeza de Mia estaban sanando. El cabello crecía lenta pero seguramente.
Pero algunos cambios eran permanentes y mucho más importantes. Ella ya no intentaba volverse invisible. Se expresaba en clase, se unía a clubes, hacía amigos. Las habilidades de artes marciales, que alguna vez fueron su secreto, ahora se convirtieron en algo que compartía abiertamente, enseñando a otros no solo técnicas, sino también filosofía. Respeto, disciplina y la comprensión de que la verdadera fuerza no radica en dominar a los demás, sino en protegerse a sí mismo y a aquellos que son más débiles. El club de autodefensa se convirtió rápidamente en uno de los más populares de la escuela. No solo acudían aquellos que querían aprender a pelear, sino también quienes deseaban ganar confianza en sí mismos y aprender a defender sus principios. Un mes después del incidente, Mia recibió una carta inesperada. Llegó por correo, sin dirección de retorno. Dentro había una simple nota. Mia, sé que no merezco tu perdón por lo que hice, pero quiero que sepas, me has cambiado. En la nueva escuela soy diferente. Protejo a aquellos a quienes antes podría haber lastimado. Gracias por la lección que me diste. B. Mia sostuvo la carta en sus manos durante mucho tiempo, pensando en el camino que la había llevado a ese momento, sobre el dolor y la humillación que había experimentado, sobre la ira y el deseo de venganza que había superado, sobre la fuerza que había encontrado no en los puños, sino en su propio espíritu. Esa noche, llamó al maestro Lee en San Francisco para contarle lo sucedido. Maestro, dijo, apliqué lo que usted me enseñó. Cuéntame, pidió el maestro Lee. Mia relató toda la historia de principio a fin. El maestro Lee escuchó en silencio, a veces haciendo preguntas aclaratorias. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó cuando ella terminó. De manera diferente, respondió Mia honestamente. Más fuerte, pero no porque haya vencido a alguien en una pelea, porque encontré la fuerza para defender la verdad. Exactamente, dijo el maestro Lee, y en su voz había orgullo. Has comprendido la lección más importante del Kung Fu. No se trata de cómo hacer daño a otros. Se trata de encontrar la fuerza para ser quien debe ser. Después de la conversación, Mia salió al garaje, donde continuó entrenando cada noche. Pero ahora no era un refugio de los problemas, sino una forma de mantener la conexión con ella misma, con la fuente de su fuerza interior. Realizaba movimientos lentos y fluidos de la antigua forma que había aprendido del maestro Lee. Cada movimiento estaba lleno de significado. Cada posición contaba una historia sobre el equilibrio entre la fuerza y la suavidad, entre la protección y la compasión. ¿Mia? La voz de su madre interrumpió su meditación. Sí, mamá. ¿Tienes una visita? Mia salió del garaje y vio en la sala a una niña de aproximadamente su edad. Era delgada, con ojos tristes y un moretón en la mejilla. Hola, dijo en voz baja la desconocida. Me llamo Sara. Estudio en una escuela secundaria al otro lado de la ciudad. Yo vi el video, lo que te pasó y cómo lo manejaste. Mia se sentó a su lado. ¿También tienes problemas en la escuela? Sara asintió y las lágrimas brillaron en sus ojos. No sé qué hacer. Ellos todos los días, y los adultos dicen que es una parte normal de crecer. Mia tomó la mano de la niña entre las suyas. No es normal, dijo con firmeza, y no debes soportarlo sola. Esa noche Mia y Sara hablaron hasta tarde. Mia compartió no solo su historia, sino también las estrategias que le ayudaron a enfrentar la situación. Discutieron la importancia de documentar incidentes, buscar aliados entre compañeros y adultos, y construir confianza en sí misma. ¿Y si nada ayuda?, preguntó Sara. Entonces aprendes a defenderte, respondió Mia. Pero eso siempre es el último recurso, y no se trata de hacer daño a alguien, se trata de mostrar que no eres una víctima. Cuando Sara se fue, la madre de Mia se acercó a su hija. Hablaste bien con ella, dijo. Sé lo que se siente, respondió Mia. Nadie debería pasar por esto solo. En las semanas siguientes, Sara se convirtió en una visitante frecuente en la casa de los Chen. Mia comenzó a enseñarle los fundamentos de la autodefensa en el garaje. Pero lo más importante fue que le ayudó a encontrar su voz, la confianza para defenderse con palabras antes de que fueran necesarios los puños. Poco a poco, se unieron a ellas otros niños y niñas de diferentes escuelas del distrito. La casa de Mia se convirtió en un centro de apoyo no oficial para los niños que enfrentaban el acoso escolar. La doctora Black se enteró de esto y le propuso a Mia crear un programa oficial de apoyo a las víctimas de acoso que funcionara en todas las escuelas del distrito. Podríamos darte recursos, capacitación, apoyo de profesionales, explicó. Suena maravilloso, respondió Mia, pero hay una condición. ¿Cuál?
El programa debe enseñar no solo cómo detener el acoso, sino también cómo prevenirlo. Debemos trabajar con aquellos que acosan a otros, ayudarles a entender por qué lo hacen. La doctora Black sonrió. Sabia propuesta. Estoy de acuerdo. 6 meses después, el programa Puentes de Comprensión, creado por Mia, estaba funcionando en 20 escuelas de todo el estado. Combinaba elementos de autodefensa con resolución de conflictos, mediación entre pares y programas de inteligencia emocional. Pero lo más importante para Mia seguía siendo lo que había ocurrido con ella misma. Ya no era la niña tímida que intentaba hacerse invisible. Había encontrado su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. Un día, casi un año después del incidente con el pegamento, Mia estaba frente al espejo en el baño, cepillándose el cabello que finalmente había crecido hasta la longitud que le gustaba. Las cicatrices en su cuero cabelludo casi habían desaparecido, dejando solo marcas apenas visibles de lo que había tenido que pasar. Pero los verdaderos cambios no estaban en la superficie. Estaban profundamente dentro de ella, en cómo se mantenía erguida, cómo hablaba, cómo miraba al mundo. Ya no era una víctima, era una defensora, no solo de sí misma, sino de otros que necesitaban ayuda. En la escuela, la respetaban no porque pudiera pelear, sino porque usaba su fuerza para proteger a los débiles, para crear justicia donde no la había. «Mia, apresúrate», gritó su madre desde abajo. «No querrás llegar tarde a la reunión del club». «Voy», respondió Mia. Miró su reflejo una vez más. En el espejo no veía a la niña asustada que había llegado a Springfield un año atrás, sino a una joven segura de sí misma que conocía su valor y estaba lista para defenderlo. «A veces», le dijo a su reflejo, repitiendo las palabras que se habían convertido en su lema personal, «lo más valiente que puedes hacer es defenderte. No porque la violencia resuelva problemas, sino porque cada persona merece dignidad y respeto». Tomó su mochila y se dirigió a la puerta. Frente a ella la esperaba otro día de trabajo con niños que necesitaban que alguien les mostrara el camino del miedo a la fuerza, de la victimización a la victoria. Y Mia estaba lista para mostrarles ese camino, porque ella misma lo había recorrido hasta el final. En el momento en que salió de casa, recibió un mensaje de Sara, quien ahora era la líder del programa Puentes de Comprensión en su escuela. «Mia, hoy ayudé a otra niña a encontrar su voz. Gracias por mostrarme lo que es posible. Has cambiado no solo mi vida, sino la de todos a quienes ahora podemos proteger». Mia sonrió, guardando el teléfono en su bolsillo. Pensó en la larga cadena de cambios que había comenzado con un solo momento de valentía, una decisión de no ser más una víctima. A veces, una sola acción puede cambiarlo todo. A veces, una sola voz puede despertar a cientos de otras. A veces, una niña que decidió defenderse puede cambiar todo un mundo. Y cuando Mia caminaba por la calle hacia la escuela, donde la esperaba el club de autodefensa, lleno de niños listos para aprender a ser fuertes, sabía una simple verdad. La verdadera fuerza no está en nunca caer. La verdadera fuerza está en siempre encontrar la manera de levantarse. Pero el destino le tenía preparado a Mia otro desafío. En aquel día, cuando ella iba a la escuela con una sonrisa en el rostro, pensando en cómo había cambiado su vida, no sabía que a unas cuadras de allí, Brad Johnson estaba sentado en el coche de su padre, apretando en sus manos una impresión de un artículo de un periódico local. «Estudiante asiático crea un programa revolucionario contra el bullying», decía el titular. Debajo había una gran fotografía de Mia recibiendo un premio del alcalde de la ciudad por su trabajo con el programa Puentes de Comprensión. El rostro de Brad se retorció de rabia. Un año en una escuela privada no lo había cambiado. Si acaso el aislamiento de las consecuencias de sus acciones solo había intensificado su resentimiento. Él culpaba a Mia de todo, de su expulsión, de la pérdida de estatus, de que su nombre se había convertido en sinónimo de vergüenza en su antigua escuela. «Ella arruinó mi vida», susurró, arrugando el periódico. «Y ahora la consideran una heroína». Brad no sabía que sus antiguos amigos Tyler y Ryan habían cambiado por completo. Tyler se había convertido en voluntario en el programa de Mia, ayudando a otros niños a lidiar con la agresión. Ryan era uno de los participantes más activos del Club de Defensa Personal y planeaba estudiar psicología en la universidad para ayudar a las víctimas del bullying. Pero Brad solo veía su dolor, su humillación, su necesidad de venganza. Esa noche, cuando Mia dirigía otra sesión del Club de Defensa Personal en el gimnasio de la escuela, notó a un hombre desconocido observando desde detrás de las puertas de vidrio. Algo en su silueta le pareció familiar, pero no podía entender qué era. «Señorita Chen»,
Uno de los alumnos más jóvenes, el doceañero Marcus, la tiró del brazo. Ese hombre detrás de la puerta nos está mirando desde hace media hora. Mia se dio la vuelta, pero el hombre ya había desaparecido. Probablemente sea un padre de uno de los alumnos, dijo ella, pero una sensación incómoda no la abandonaba. Después de la clase, cuando todos los alumnos se habían ido, Mia se quedó sola en el gimnasio, recogiendo las colchonetas y el equipo. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que alguien había entrado al salón. No nos veíamos desde hace tiempo, asiática. La voz hizo que la sangre se le helara en las venas. Mia se dio la vuelta lentamente y vio a Brad. Era más alto y robusto que hace un año. Evidentemente, había estado entrenando intensamente en el gimnasio, preparándose para este encuentro. «Brad», dijo ella con calma, aunque su corazón latía más rápido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a recuperar lo que me robaste». Su voz estaba llena de furia helada. «No te robé nada. Mi vida», estalló él. «Mi reputación. Mi futuro. Tuve que salir de la escuela por tu culpa. Mi padre perdió su trabajo en la junta escolar por tu culpa. Todo el pueblo me considera un monstruo por tu culpa». Mia retrocedió lentamente hacia el centro del salón, buscando instintivamente una mejor posición para defenderse. «Brad, tú tomaste tu propia decisión. Nadie te obligó a echarme pegamento en el cabello». «Era una broma», gritó él. «Solo una broma. Y tú arruinaste mi vida por eso». «¿Broma?» La voz de Mia se volvió más fría. ¿Las quemaduras químicas son una broma? ¿La humillación es una broma? ¿Y ahora qué? Te has hecho famosa a costa de mi sufrimiento. Recibes premios por destruirme». Brad comenzó a acercarse, y Mia se dio cuenta de que no había venido a hablar. En sus movimientos había una amenaza, en sus ojos un deseo de venganza. «Brad, no hagas nada estúpido», advirtió ella. «Vete ahora y olvidaremos esta conversación». «¿Olvidar?», se rió, pero la risa estaba llena de dolor y rabia. «No he dejado de pensar ni un segundo en cómo me humillaste. ¿Sabes qué he estado haciendo todo este tiempo? Entrenando, estudiando artes marciales, preparándome para este momento». Se quitó la chaqueta y Mia vio que sus manos estaban cubiertas de moretones y callos por el intenso entrenamiento. Ya no era el torpe matón con el que había luchado hace unos meses. Se había vuelto peligroso. «Ahora todo será diferente», gruñó Brad. «Ahora les mostraré a todos quién es el verdadero guerrero aquí». Atacó sin previo aviso, pero sus movimientos eran más controlados que antes. Mia apenas logró esquivar un golpe que podría haberla lastimado gravemente. «Has estado estudiando boxeo», notó ella, analizando su postura. «Boxeo, kickboxing, jiu-jitsu», respondió él trazando círculos a su alrededor. «Me he estado preparando para esto todo el año». El siguiente ataque fue más peligroso. Brad combinaba golpes de manos con patadas, obligando a Mia a trabajar al límite de sus posibilidades. Era más fuerte, más pesado, y ahora tenía técnica. Pero Mia tenía algo que él no tenía: calma y sabiduría. Un año de trabajo con niños que habían sufrido bullying le había enseñado no solo a proteger su cuerpo, sino también a entender el dolor del alma. «Brad», dijo ella, bloqueando una serie de golpes, «esto no va a sanar tu dolor». «¡Cállate!», aumentó la intensidad de su ataque. «¿Crees que si me vences te sentirás mejor? ¿Crees que eso te devolverá el respeto? Te dije que te callaras». Pero Mia continuó hablando, incluso esquivando sus golpes. «¿Sabes qué he aprendido este año? Que las personas que hacen daño a otros son las que más sufren». Brad se detuvo por un momento. Su respiración era pesada. «¿No sabes por lo que he pasado? Entonces cuéntame». Mia bajó las manos, adoptando una posición menos defensiva. «Cuéntame qué te hizo pensar que la única forma de sentirte fuerte es humillando a los demás». «Yo...» Brad titubeó. En su rostro apareció algo que se asemejaba a la confusión. «¿Qué te pasó, Brad? ¿Qué llevó a un chico de 17 años a pensar que está bien echarle pegamento al cabello de una chica de 15? Porque...» Su voz tembló. «Porque si no era el más fuerte, el más importante, entonces no era nadie». Por primera vez desde que se encontraron en el gimnasio, Mia vio en sus ojos no ira, sino dolor. «¿Y ahora qué sientes?», preguntó ella en voz baja. «Sigo siendo nadie», susurró él, y en su voz había tanto desespero que el corazón de Mia se apretó de compasión. «Brad, no», atacó de nuevo, pero esta vez en sus movimientos no había técnica, sino desesperación. «No quiero tu compasión, quiero justicia». La pelea se reanudó, pero ahora era diferente. Brad no peleaba como un luchador entrenado, sino como una bestia acorralada.
Sus golpes eran caóticos, pero no menos peligrosos por eso. En un momento, logró agarrar a Mia y lanzarla al suelo. Ella se golpeó la espalda contra la dura superficie del gimnasio, perdiendo el aliento por un instante. «Ahora sabes lo que es estar indefensa», gritó Brad, levantando el puño para golpear. Pero el golpe no llegó. En la puerta del gimnasio estaban el señor Rodríguez, el director de la escuela, el señor Hayes y 2 policías. «Aléjate de ella, hijo», dijo uno de los oficiales con calma, su mano descansando sobre la funda de su arma. Brad se detuvo, con el puño aún levantado sobre Mia. «No es lo que piensan», dijo él, pero su voz sonaba insegura. «Sabemos exactamente lo que es», respondió el señor Hayes. «El sistema de seguridad de la escuela grabó todo». «Brad», Mia se levantó lentamente, a pesar del dolor en su espalda. «Por favor, no empeores la situación». Él la miró y en sus ojos ella vio no ira, sino desesperación total. «No sé cómo vivir con lo que hice», susurró él. «No sé cómo ser quien me he convertido». «Entonces conviértete en alguien más», dijo Mia en voz baja. «Nunca es tarde para cambiar». Brad bajó lentamente las manos y retrocedió. Los policías se acercaron, listos para ponerle las esposas. «Espera», dijo Mia. Todos se volvieron hacia ella con sorpresa. «Mia, este joven te atacó», comenzó el director. «Lo sé», interrumpió Mia, «pero también sé que la cárcel no le ayudará a ser mejor». Miró a Brad. «Hay otro camino. Hay programas de ayuda, consejería, oportunidad de redención». «¿Después de todo lo que te hizo?», no podía creer el señor Rodríguez. «Precisamente por eso», respondió Mia. «Porque el ciclo de la venganza debe terminar alguna vez». Brad la miraba con desconfianza. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas después de todo?». Mia pensó en su camino, en el dolor que había vivido, en la sabiduría que había adquirido. «Porque entendí algo importante», dijo ella. «La verdadera fuerza no está en vencer al enemigo. El verdadero poder radica en ayudarlo a dejar de ser un enemigo». Las siguientes horas pasaron en un flujo difuso. Procedimientos policiales, examen médico, llamadas a los padres. Brad no fue arrestado, pero se le presentó una elección: o prisión por agresión, o tratamiento obligatorio y trabajo comunitario. Él eligió el tratamiento. 3 meses después, Mia recibió una carta, esta vez con una dirección de retorno: Centro de Rehabilitación para Adolescentes con Problemas de Agresión. Mia leía: «No sé si alguna vez me perdonarás. No sé si podré perdonarme a mí mismo. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo todos los días. El consejero dice que mi agresión era una forma de lidiar con mi propio dolor y miedo. No es una excusa, pero es una explicación. Supe de tu programa Puentes de Comprensión, de que ahora funciona en 100 escuelas en todo el estado, de que ayudaste a miles de niños. Estoy orgulloso de ti, incluso si no tengo derecho a decirlo. Cuando salga de aquí, quiero pedirte algo. Déjame ayudar a tu programa, no como líder o maestro, sino como un ejemplo de lo que puede suceder cuando el dolor se convierte en agresión. Déjame contar mi historia a esos niños que están siguiendo mi antiguo camino. Sé que no merezco el perdón, pero tal vez merezca la oportunidad de prevenir que alguien más pase por nuestro dolor. Con respeto y arrepentimiento, Brad». Mia se sentó largo rato con la carta en las manos. Luego tomó el teléfono y marcó el número del centro de rehabilitación. «Hola», dijo cuando le respondieron. «Me llamo Mia Chen. Me gustaría hablar con Brad Johnson». 6 meses después, Brad estaba frente a un grupo de estudiantes de secundaria en el auditorio de Lincoln High. A su lado estaba Mia. «Me llamo Brad Johnson», comenzó. Su voz temblaba de nerviosismo. «Hace 2 años hice algo horrible. Hice daño a una chica que nunca me había hecho nada malo. Lo hice porque ella era diferente. Porque yo era débil y pensé que hacer daño a otros me haría fuerte». La sala escuchaba en absoluto silencio. «Quiero contarles mi historia, no para que me perdonen. Quiero contarla para que nunca repitan mis errores». Contó todo, sobre sus propios miedos e inseguridades, sobre cómo usó la agresión como un escudo, sobre las devastadoras consecuencias de sus acciones, no solo para Mia, sino también para él mismo. «Lo más aterrador», dijo al final, «es que pude haber matado algo hermoso en otra persona. Afortunadamente, Mia resultó ser más fuerte que mi ira, pero no todos son tan fuertes». Cuando terminó, había silencio en la sala. Luego, una niña levantó la mano. «¿Y ahora qué? ¿Cómo vives con lo que hiciste?». Brad miró a Mia, quien le asintió con ánimo. «Cada día elijo ser mejor de lo que fui ayer», respondió. «Cada día trato de reparar al menos un poco del daño que causé.
Y cada día recuerdo que mis acciones tienen consecuencias no solo para los demás, sino también para mí mismo. Después de la presentación, la misma niña se acercó a Mia. ¿Cómo pudiste perdonarlo?, preguntó. Mia sonrió. Entendí que el perdón no es un regalo que le doy a él, es un regalo que me doy a mí misma. Mientras mantuve la ira dentro de mí, envenenó mi vida. El perdón me liberó. ¿Y si él no hubiera cambiado? Entonces, de todos modos, lo habría perdonado, respondió Mia, porque mi perdón no depende de sus cambios. Depende de mi elección de no permitir que sus acciones definan mi vida. Esa noche, Mia estaba en su garaje, realizando las formas familiares de Kung Fu. Los movimientos eran fluidos y meditativos. Cada posición contaba una historia de equilibrio y armonía. Mia, su padre asomó la cabeza por el garaje. Hola, papá. ¿Cómo fue la presentación? Bien, respondió ella terminando la forma. Difícil, pero bien. Su padre se acercó más. Estoy orgulloso de ti, dijo. No solo por ser fuerte, por ser sabia. El maestro Lee siempre decía que el verdadero dominio del Kung Fu no está en ganar peleas. El verdadero arte está en convertir enemigos en amigos. ¿Y tú crees que Brad se ha convertido en tu amigo? Mia se quedó pensativa. No un amigo, dijo finalmente. Pero ya no es un enemigo. Y para mí eso es suficiente. Un año después, el programa Puentes de Entendimiento ya funcionaba en 50 escuelas de todo el estado. Mia recibió un premio regional por su trabajo con jóvenes del gobernador del estado. Pero el premio más importante para ella fue una carta que recibió de una niña de 13 años de Texas. Querida Mia, me acosan en la escuela desde hace 6 meses. Quería quitarme la vida, pero luego vi tu video en YouTube. Dijiste que cada persona tiene derecho a la dignidad y a la seguridad. Eso me ayudó a encontrar la fuerza para pedir ayuda. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Jessica. Mia sostenía la carta con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez. En esas simples palabras estaba la esencia de todo por lo que había luchado. Esa noche convocó una reunión de emergencia del equipo de Puentes de Entendimiento. Necesitamos hacer más, dijo al grupo de voluntarios que la ayudaban a gestionar el programa. Cartas como esta llegan todos los días. Hay niños que piensan que la única salida es hacerse daño a sí mismos o a otros. ¿Qué propones?, preguntó Ryan, que ahora era el coordinador del programa en su distrito. Un día nacional de concienciación, respondió Mia. Un día en el que cada niño en América escuche el mismo mensaje. No estás solo, importas, y hay personas que quieren ayudarte. La idea era ambiciosa hasta el extremo. Organizar un evento de alcance nacional requería recursos, conexiones e influencia que una chica de 17 años simplemente no tenía. Pero Mia no era una chica de 17 años común. Durante los siguientes 6 meses trabajó 18 horas al día, contactando a políticos, celebridades, empresas de medios y organizaciones educativas. Habló ante el Congreso, dio entrevistas a canales de televisión nacionales, se reunió con gobernadores de estados. Cada año en nuestro país, 300,000 niños faltan a la escuela por miedo al acoso, decía ante las cámaras de CNN. Cada día, 14 niños intentan quitarse la vida debido al acoso. No es solo un problema escolar, es una crisis nacional. Poco a poco la idea fue ganando impulso. Grandes corporaciones se unieron al movimiento, ofreciendo financiamiento. Celebridades grababan mensajes en video. Escuelas de todo el país se registraban para participar. Y finalmente llegó el día señalado. 15 de abril, Día de Solidaridad contra el Acoso. A las 7 de la mañana, hora del este, cuando las primeras escuelas de la costa este apenas comenzaban su día, Mia estaba en el estudio de televisión local en Chicago. Hoy es un día especial. Comenzó su transmisión en vivo, que se emitía simultáneamente en canales regionales de varios estados. Hoy le decimos a cada niño en nuestra región, no estás solo. En ese momento, en 2,000 escuelas de todo el Medio Oeste, cientos de miles de niños escuchaban el mismo mensaje. Puede que ahora te sientas impotente. Puede que sientas que nadie entiende tu dolor. Puede que pienses que la única salida es hacerte daño a ti mismo o a alguien más. La voz de Mia era tranquila, pero resonaba con una fuerza nacida de su propia experiencia de superación. Pero quiero que sepas la verdad. Eres más fuerte de lo que piensas. Eres más importante de lo que crees. Y nunca estás solo. En el estudio reinaba el silencio. Solo su voz se transmitía al aire a millones de oyentes. Hace 3 años, yo era como muchos de ustedes. Era el blanco de los matones. Me humillaban, me hacían daño físico, me hacían sentir inútil.
Pensaba que eso nunca terminaría. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero quiero contarles un secreto que cambió mi vida. La verdadera fuerza no está en ser el más grande o el más ruidoso. La verdadera fuerza está en conocer tu valor y defenderlo. El verdadero poder está en levantarse y decir, no dejaré que me traten así de nuevo. En todo el país los niños escuchaban, conteniendo la respiración. Pero lo más importante es que el verdadero poder está en extender la mano a quien necesita ayuda, en ser la voz de aquellos que han perdido la suya, en ser la luz en la oscuridad para aquellos que la han perdido. En ese momento, trajeron al estudio una pila de cartas, cientos, miles de mensajes de niños de todo el país que habían llegado en las últimas horas. En este minuto, continuó Mía, millones de niños en todo el país están tomando la misma decisión, la decisión de no ser indiferentes, la decisión de no permanecer en silencio, la decisión de ser parte de la solución. Ella tomó una de las cartas al azar. Tommy de Ohio escribe, prometo no molestar más a Michael por su tartamudeo. En su lugar, lo protegeré. Otra carta. Sara de California. Le diré a los adultos que Jessica está siendo acosada en nuestra clase. No permaneceré en silencio más. Las cartas seguían llegando, y Mía las leía una tras otra, cada una un compromiso de un niño para ser mejor, más fuerte, más amable. Esta es la verdadera revolución, dijo ella, mirando directamente a la cámara. No una revolución de fuerza o venganza, una revolución de empatía, una revolución de valentía, una revolución de esperanza. Pero de repente, su voz tembló. Trajeron al estudio un mensaje especial, una carta de una niña llamada Jessica de Texas, la misma Jessica que había escrito sobre sus pensamientos de suicidio un año atrás. Querida mía, leía ella, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Hace un año quería morir, hoy quiero vivir. No solo vivir, sino ayudar a otros a encontrar razones para vivir. He creado un club de apoyo en mi escuela. Ya tenemos 20 miembros. Nos llamamos Puentes de Esperanza. Gracias por salvarme la vida, incluso sin saberlo. Mía no pudo contener más sus emociones. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella continuó hablando. Jessica, susurró, gracias por elegir la vida. Gracias por ser un puente de esperanza para otros. Miró a la cámara, y millones de niños en todo el país vieron en sus ojos no solo fuerza, sino también una profunda humanidad. Cada uno de ustedes puede ser un puente, dijo ella con una voz temblorosa de emoción. Un puente del dolor a la sanación, de la soledad a la pertenencia, de la desesperación a la esperanza. En ese momento, algo increíble sucedió. En todo el país los niños comenzaron a levantarse. En aulas, auditorios, gimnasios, millones de estudiantes se pusieron de pie en señal de solidaridad. Levántense, susurró Mía, y su susurro resonó en todo el país. Levántense por aquellos que no pueden levantarse por sí mismos. Levántense por la justicia. Levántense por el amor. Y se levantaron, todos. Maestros, directores, padres que estaban viendo la transmisión en el trabajo. Incluso adultos en las calles se detenían y se levantaban al ver la transmisión en las vitrinas de las tiendas. Hoy, dijo Mía, levantándose también, hacemos una promesa de que ningún niño quedará solo en su dolor. Una promesa de que construiremos un mundo donde cada persona conozca su valor. La cámara se alejó lentamente, mostrando a Mía de pie en el estudio, la pequeña figura de una niña que se convirtió en la voz de millones. Me llamo Mia Chen, dijo ella al final. Hace 3 años era una víctima asustada. Hoy estoy frente a ustedes como prueba de que cada uno de nosotros puede cambiar el mundo. No mañana, no en algún momento después. Ahora. La pantalla se oscureció, pero en toda la región nadie se movía. En el silencio que siguió, se podía escuchar cómo el mundo estaba cambiando. Ese día, los informes de acoso escolar en la región disminuyeron en un 30%. Las llamadas a las líneas de ayuda para adolescentes se duplicaron, pero eran llamadas pidiendo ayuda, no de desesperación. Pero lo más importante, cientos de miles de niños sintieron por primera vez en mucho tiempo que no estaban solos. Más tarde esa noche, Mía estaba sentada en su habitación de hotel en Nueva York, leyendo el torrente de mensajes que seguían llegando. Cada carta era una historia de cambio, una promesa de ser mejor, un agradecimiento por la esperanza. El teléfono sonó. Era su padre. Mía, hija, ¿estás bien? Sí, papá, respondió ella en voz baja. Estoy bien. Estuvimos viendo la transmisión
Mamá llora de orgullo. Yo también. Mia sonrió a través de las lágrimas. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 9 años y apenas empecé a estudiar Kung Fu? Que la verdadera fuerza no está en demostrar algo a los demás, sino en conocer tus capacidades y usarlas cuando es necesario, terminó ella. Hoy era necesario, papá. Sí, hija, hoy era necesario. Después de la conversación, Mia salió al balcón del hotel y miró las luces de Nueva York. En algún lugar de este océano de luces había niños que esta noche, por primera vez en mucho tiempo, se irían a dormir con esperanza en el corazón. Pensó en su camino, de víctima asustada a líder nacional del movimiento contra el acoso escolar, sobre el dolor que había soportado y la fuerza que había encontrado, sobre cómo un acto de valentía puede crear ondas de cambio que alcanzan las costas más lejanas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Mia, soy Brad. Estuve viendo la transmisión desde el centro de rehabilitación con otros chicos. Cuando hablabas sobre el perdón y la segunda oportunidad, pensé en lo lejos que hemos llegado ambos. Te has convertido en una heroína nacional. Yo he sido una mejor persona. Gracias por mostrarme que el cambio es posible. Tu antiguo enemigo y ahora espero ser un aliado en la lucha por un mundo mejor. Mia sonrió al leer el mensaje. Un círculo completo. Del dolor a la sanación, de la enemistad a la comprensión, de la soledad a la conexión con millones de personas. Levantó la vista hacia las estrellas, apenas visibles entre las luces de la ciudad, y susurró las palabras que se habían convertido en su oración. Que cada niño conozca su valor, que cada voz sea escuchada, que cada corazón encuentre su puente hacia la esperanza. En ese momento, de pie en el balcón, en el corazón de la ciudad más grande de América, la pequeña niña que alguna vez se sintió invisible, se convirtió en un faro de luz para el mundo entero. Pero ese día era solo el comienzo. En las horas posteriores a la transmisión, ocurrió algo sin precedentes en la historia de los movimientos sociales. El hashtag #MeForMiamis, Puentes de Esperanza, se convirtió en el más popular del mundo, acumulando más de 50 millones de menciones en las primeras 24 horas. Niños de todo el mundo comenzaron a compartir sus historias, no solo de América, sino de Canadá, el Reino Unido, Australia, incluso de países donde el inglés era un segundo idioma. Las historias se tradujeron a decenas de idiomas, creando una ola global de comprensión y empatía. María de México escribió: en nuestra escuela hay un niño llamado Carlos, que es acosado porque su familia es pobre. Después de ver la transmisión de Mia, toda nuestra clase recaudó dinero para comprarle un nuevo uniforme escolar. Cuando se lo dimos, él lloró, pero eran lágrimas de alegría. Ana de Alemania compartió: yo misma acosé a una niña llamada Gretel por su acento. Después de hoy, me acerqué a ella y me disculpé. Hablamos durante 3 horas. Resulta que su familia es refugiada y solo quería encontrar amigos. Ahora somos mejores amigas. Hiroshi de Japón escribió una larga carta sobre la cultura del hijime, el acoso japonés que lo llevó a intentar suicidarse. Las palabras de Mia sobre que no estamos solos llegaron incluso a Tokio. He creado un grupo de apoyo en mi escuela. Ya tenemos 50 miembros. Pero la historia más impactante llegó de un lugar inesperado, de un centro de detención juvenil en Texas. El adolescente Marcus Jones, de 17 años, estaba encarcelado por agredir a un compañero de clase, un acto que cometió tras meses de acoso. Su carta llegó una semana después de la transmisión. Señorita Chen, me llamo Marcus. Estoy en prisión por haber golpeado a un chico que se burló de mí durante 2 años. Pensé que la violencia era la única forma de detener el dolor. Estaba equivocado. Nos hicieron ver su transmisión en la biblioteca de la prisión. Cuando hablaba sobre que la verdadera fuerza está en el perdón, no en la venganza, lloré por primera vez en 2 años. Escribí una carta a Danny, el chico que golpeé. Me disculpé. No esperaba respuesta, pero él me escribió de vuelta. Resulta que él mismo me estaba acosando porque su padre lo golpeaba en casa. Ambos éramos víctimas que se hacían daño mutuamente. Ahora estamos intercambiando mensajes. Cuando salga en 6 meses, queremos crear juntos un programa para los niños de nuestra comunidad. Un programa que les muestre que hay un camino diferente, aparte de la violencia. Gracias por mostrarme que incluso alguien como yo puede cambiar. Mia leía la carta de Marcus en su habitación de hotel, y las lágrimas corrían por sus mejillas como un torrente. Cada historia era una prueba de que un solo mensaje de esperanza puede alcanzar los rincones más oscuros y encender una luz donde hacía tiempo que no había ninguna. Pero el precio personal de este triunfo era enorme.
En las 2 semanas posteriores a la transmisión, Mia recibió más de 100.000 cartas. Cada una requería atención. Cada una contaba una historia de dolor y esperanza. Las leyó todas. Respondió a cada una personalmente. Y eso fue física y emocionalmente agotador. Mia, querida, debes comer, suplicaba su madre, cuando Mia una vez más se saltó la cena, sumergida en la lectura de cartas de niños. Mamá, no puedo detenerme, respondió Mia señalando las pilas de sobres. Cada carta es la vida de alguien. Alguien está contando con una respuesta. Pero estás destruyendo tu propia salud. Mia se miró en el espejo y vio que su madre tenía razón. En 2 semanas había perdido peso, tenía ojeras bajo los ojos y sus manos temblaban de cansancio. Pero luego leyó una carta que lo cambió todo. Era de una niña de 8 años llamada Emma, de un pequeño pueblo en Montana. Querida Mia, me llamo Emma, tengo 8 años. No sé escribir bien, pero mamá me ayuda. Los chicos mayores en la escuela dicen que soy tonta porque leo despacio. Se ríen cuando la maestra me pide que lea en voz alta. Te vi en la televisión con mamá. Mamá lloraba y yo no entendía por qué. Pero luego dijiste que cada niño es importante. ¿Incluso alguien como yo? Quiero preguntar, si no sé leer rápido y no soy tan inteligente como los otros niños, ¿sigo siendo importante? Mamá dice que sí, pero las mamás siempre dicen eso. Pide. Mamá dice que soy especial porque tengo dislexia. ¿Es verdad? Con amor, Emma. Mamá ayudó a escribir algunas palabras difíciles. Mia sostenía la carta con manos temblorosas. 8 años. Esa niña era 3 años más joven que Mia cuando se enfrentó por primera vez al acoso, y ya estaba dudando de su valía. En ese momento, Mia entendió que no podía hacer esto sola. La magnitud del problema requería no heroísmo individual, sino cambios sistémicos. Al día siguiente, convocó una conferencia de prensa. Hace 2 semanas celebramos el Día de Solidaridad contra el Acoso. Comenzó de pie frente a periodistas de todo el mundo. La respuesta superó todas nuestras expectativas, pero también mostró la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Mostró las pilas de cartas que seguían llegando a diario. Cada una de estas cartas es un grito de ayuda, pero no puedo responder a todas personalmente. Nadie puede. Necesitamos una solución sistémica. Mia anunció la creación del Fondo Puentes de Esperanza, una organización sin fines de lucro que coordinará los esfuerzos para combatir el acoso a nivel internacional. Vamos a capacitar a los maestros, crear programas de apoyo, desarrollar herramientas de intervención temprana. Pero lo más importante, vamos a escuchar. Escuchar a cada niño que se siente solo. Para el final de la semana, varias empresas regionales y organizaciones benéficas se unieron al fondo, ofreciendo crear una plataforma que conectara a niños que necesitaban apoyo con voluntarios capacitados. Celebridades locales apoyaron la iniciativa. Políticos estatales ofrecieron apoyo legislativo. Pero lo más importante, los propios niños se estaban convirtiendo en parte de la solución. En California, un grupo de estudiantes de secundaria creó el Patrón de Bondad, un equipo de alumnos que buscaba específicamente a niños solitarios en la cafetería e invitaban a sentarse con ellos. En Nueva York, una escuela secundaria introdujo horas de empatía, sesiones semanales donde los niños discutían sus sentimientos y aprendían a comprender las emociones de los demás. En Chicago, los niños de barrios pobres crearon Puentes a través de las calles, un programa que unía escuelas de diferentes estratos sociales para proyectos conjuntos. Pero la iniciativa más conmovedora vino de un lugar inesperado, de un grupo de niños con necesidades especiales de una escuela en Ohio. Michael, un niño de 12 años con síndrome de Down, le escribió a Mia: Querida Mia, me llamo Michael. Soy un niño especial. Algunos niños se ríen de mí porque hablo diferente a ellos y aprendo más despacio. Pero después de su día en la televisión, mi maestra, la señorita Sara, nos dijo que creáramos un club de amigos especiales. Invitamos a todos los niños que se sienten diferentes. Tenemos a Tommy, que tartamudea. Hay a Sara, que está en silla de ruedas. Está José, que habla mal inglés. Y muchos otros. Nos reunimos cada semana y nos contamos qué nos hace especiales. Tommy dibuja hermosos dibujos. Sara sabe todo sobre las estrellas. José nos enseña palabras en español. Ahora otros niños quieren unirse a nuestro club. Dicen que les hemos mostrado que ser diferente está bien. Gracias por enseñarnos a amarnos tal como somos. Cuando Mia leyó esta carta en el siguiente programa de televisión, no pudo contener las lágrimas. Michael le dijo directamente a la cámara: nos has mostrado a todos nosotros lo que significa la verdadera sabiduría. No eres solo especial, eres maravilloso.
En ese momento, algo increíble sucedió en vivo. Los teléfonos y las redes sociales estallaron con mensajes de niños con necesidades especiales de todo el mundo, que sintieron por primera vez que sus diferencias eran su fortaleza. Rachel de Canadá, una niña con autismo, escribió: "Siempre pensé que mi autismo me hacía extraña, pero ahora entiendo, me hace especial. Veo el mundo de manera diferente y eso es hermoso". David de Australia, un niño en silla de ruedas: "He creado el club Ruedas de Coraje en mi escuela. Mostramos a otros niños que la discapacidad no significa incapacidad. Puedo jugar al baloncesto mejor que muchos niños que caminan". Pero la carta más sorprendente vino de un grupo de niños sordos de una escuela especial en Washington. "Querida mía, somos niños sordos de la escuela Gallaudet. Hablamos con las manos, pero nuestros corazones hablan el idioma del amor. Creamos un video en lenguaje de señas, traduciendo tu discurso para otros niños sordos de todo el mundo. Queremos que cada niño sordo sepa que el silencio no significa soledad. Nuestro maestro dice que cuando lloraste en la televisión, leyendo la carta de Michael, tus lágrimas hablaban más que cualquier palabra. Las entendimos sin sonido. Gracias por mostrarnos que cada voz es importante, incluso la que suena con las manos". A esta carta se adjuntó un video donde 20 niños en lenguaje de señas interpretaron la canción Superaremos. Mia lo miró una y otra vez, maravillándose de la belleza y la fuerza de esas voces silenciosas. 3 meses después del Día de la Solidaridad, la Fundación Puentes de Esperanza estaba trabajando en 5 estados. La plataforma en línea de apoyo contaba con más de 100,000 usuarios. La estadística de acoso escolar en las escuelas de la región había disminuido en un 20%. Pero para Mia, el indicador más importante de éxito no eran los números, sino cartas como la que recibió de Emma, una niña de 8 años con dislexia de Montana. "Querida Mia, soy yo de nuevo, Emma. ¿Recuerdas que te escribí hace 3 meses? Quería saber si soy importante, incluso si leo despacio. Ahora sé la respuesta. Ayer leí un libro entero. Me tomó una semana, pero lo leí de principio a fin. Era un libro sobre una niña pequeña que era diferente a los demás, pero se convirtió en heroína. Mi maestro, el señor Jim, dice que la dislexia no me hace tonta. Hace que mi cerebro sea especial. Pienso de manera diferente, y eso está bien. Ahora ayudo a otros niños que leen despacio. Les digo lo mismo que tú me dijiste. Todos somos importantes. PD. Mamá ya no me ayuda a escribir. Escribí esta carta yo sola. Puede haber errores, pero son mis errores, y estoy orgullosa de ellos. Con amor y gratitud, Emma, que ahora ama leer". Mia leía la carta de Emma en su oficina en la sede de la fundación y volvió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Su asistente, la joven Sophie, de 20 años, que también había sido víctima de ciberacoso en su adolescencia, asomó la cabeza por la puerta. "Mia, tienes una reunión en media hora con la delegación de la ONU. Quieren que el programa Puentes de Esperanza sea parte de una iniciativa internacional sobre los derechos de los niños". "Lo sé", respondió Mia secándose las lágrimas. "Sophie, ¿alguna vez piensas en cómo llegamos hasta aquí?". Sophie sonrió. "Cada día. Hace 3 años estaba en el hospital tras un intento de suicidio debido al acoso en línea. Hoy trabajo en una organización que salva vidas de niños en todo el mundo. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es". "¿Sabes qué es lo más sorprendente?", dijo Mia, volviendo a mirar la carta de Emma. "El milagro no comienza con grandes acciones. Comienza cuando una persona decide extender la mano a otra". Esa noche, Mia se preparaba para la reunión con los representantes de la ONU, que podría cambiar la vida de millones de niños en todo el mundo. Pero antes de sumergirse en documentos y presentaciones, hizo lo que había hecho cada noche durante 3 años. Tomó una hoja de papel y escribió una carta personal a Emma. "Querida Emma, escribiste que puede haber errores en tu carta, pero que te sientes orgullosa de ellos. ¿Sabes qué? No hay ni un solo error en tu carta, porque está escrita desde el corazón, y el corazón nunca se equivoca. Preguntaste hace 3 meses si eres importante. Hoy te respondo, no solo eres importante, eres increíble. Nos has mostrado a todos lo que significa convertir las dificultades en fortaleza. Sigue leyendo, sigue soñando, sigue ayudando a otros niños. El mundo necesita personas como tú. Con amor infinito y orgullo, tu amiga Mia. PD. Yo también cometo errores todos los días. ¿Y sabes qué? También me siento orgullosa de ellos, porque me enseñan a ser mejor". Al día siguiente, la reunión con la ONU fue un éxito.
El programa Puentes de Esperanza se convirtió en parte de la iniciativa global para la protección de niños contra la violencia y la discriminación. Pero para Mia, la verdadera victoria llegó una semana después, cuando recibió un video de Emma. En él, la niña de 8 años leía en voz alta frente a toda la clase, despacio, pero con confianza, sin miedo ni vergüenza. Este libro es sobre una niña llamada Mia, decía Emma en el video. Ella le mostró al mundo que ser diferente es maravilloso. Al igual que yo, al principio tenía miedo, pero luego encontró su voz y ayudó a millones de niños a encontrar la suya. La cámara mostraba los rostros de los compañeros de clase de Emma, interesados, respetuosos, solidarios. No había risas ni burlas, solo niños escuchando a otro niño con comprensión y compasión. Y ahora, continuaba Emma, también quiero ayudar a otros niños a encontrar sus voces, porque cada voz es importante, incluso si suena diferente. Al final del video, toda la clase se puso de pie y aplaudió, pero lo más importante no estaba en los aplausos. Lo más importante estaba en los ojos de Emma, seguros, alegres, llenos de esperanza. Mia miraba el video en su oficina, rodeada de montones de cartas de niños de todo el mundo, planes de programas internacionales, premios y reconocimientos. Pero en ese momento, todo eso no importaba. Solo importaba una niña de 8 años de un pequeño pueblo en Montana, que había aprendido a amarse a sí misma tal como era. Emma, susurró Mia a la pantalla de la computadora, me has enseñado más de lo que yo te he enseñado a ti. Esa noche, al regresar a casa después de otro largo día de trabajo en la fundación, Mia se detuvo frente a su antigua escuela, Lincoln High, donde todo había comenzado hace 4 años. La escuela estaba vacía, pero el gimnasio estaba iluminado. Miró a través de la ventana y vio a un grupo de niños practicando en el club de defensa personal que ella había fundado. El instructor ahora era Ryan, su antiguo acosador, que se había convertido en uno de los defensores más leales del programa. Recuerden, decía él al grupo de adolescentes, el objetivo no es hacer daño. La meta es protegerse a uno mismo y demostrar que no son víctimas. Entre los estudiantes, Mia reconoció algunos rostros. Niños que le habían escrito cartas, niños que habían encontrado fuerzas gracias al programa. En la esquina del salón colgaba un cartel con una foto de Mia y una cita. La verdadera fuerza no está en vencer a los enemigos. La verdadera fuerza está en convertir a los enemigos en amigos. Mia sonrió y se fue en silencio, sin querer interrumpir la clase. Pero en su corazón había calidez al darse cuenta de que la semilla que había plantado hace 4 años había crecido en un verdadero bosque de esperanza. En casa la esperaba una sorpresa. En la mesa de la cocina había una pila de cartas. No cartas comunes de niños que recibía cada día, sino cartas de padres. La primera era de la madre de un niño de Texas. Querida Mia, usted salvó la vida de mi hijo Jacob. Hace 1 año intentó suicidarse debido al acoso escolar. Después de su día de solidaridad, encontró la fuerza para pedir ayuda. Hoy es un adolescente feliz y seguro de sí mismo que ayuda a otros niños. No sé cómo agradecerle por devolverme a mi hijo. La siguiente carta era del padre de una niña de California. Señorita Chen, mi hija Alexis fue quien acosó a otros niños. Me avergonzaba su comportamiento y no sabía qué hacer. Después de su programa, entendió que causaba dolor a otros debido a su propia inseguridad. Ahora es líder del programa contra el acoso en su escuela. Usted ha cambiado no solo a ella, sino a toda nuestra familia. Carta tras carta contaban historias de transformación. No solo de los niños, sino de familias, escuelas, comunidades enteras. La última carta era especial. Era de una familia de un pequeño pueblo en Kentucky. Querida Mia, nuestro hijo Ethan fue asesinado en una pelea escolar hace 2 años. Era víctima de acoso y un día decidió defenderse. Pero otro niño, Trevor, era más grande y fuerte. Un golpe y nuestro niño se fue para siempre. Estábamos llenos de ira. Queríamos venganza. Queríamos que Trevor pudriera en la cárcel. Pero luego vimos su programa. Vimos cómo convirtió a su agresor en un aliado. Entendimos que la ira no devolvería a nuestro hijo, pero podría prevenir la muerte de otros niños. Perdimos a Trevor. Más aún, ahora estamos trabajando con él. Saldrá de la cárcel en 1 año y queremos que nos ayude a crear un programa en memoria de Ethan. Un programa que enseñe a los niños que hay otras formas de resolver conflictos que no son la violencia. Sabemos que Ethan estaría orgulloso de nosotros. Y sabemos que esto es posible gracias al ejemplo que usted ha mostrado al mundo. Con profunda gratitud, la familia Martínez. Mia leía la carta de la familia Martínez y las lágrimas corrían por su rostro.
Perder a un hijo debido a la violencia y encontrar la fuerza para perdonar al asesino, además de trabajar con él para prevenir nuevas tragedias. Era una manifestación de fuerza de espíritu que superaba todo lo que podía imaginar. En ese momento entraron sus padres. «Mía, querida, vimos luz en la cocina», dijo su madre. «Ya es tarde, debes descansar». «Mamá, papá», Mía les mostró la carta de la familia Martínez. «Lean esto». Los padres leyeron en silencio, y en sus rostros se reflejaban las mismas emociones que en el de Mía: tristeza, admiración, esperanza. «Increíble», susurró el padre. «Perder a un hijo y encontrar la fuerza para convertir esa pérdida en servicio a los demás». «Me recuerdan algo importante», dijo Mía. «Cada vez que pienso que he hecho suficiente, que puedo detenerme, recibo una carta como esta. Y entiendo que el trabajo nunca terminará. Siempre habrá niños que necesiten ayuda». La madre abrazó a su hija. «Estamos orgullosos de ti, pero también nos preocupamos. Llevas el dolor de todo el mundo». «No de todo el mundo, mamá, solo de la parte que puedo cambiar». A la mañana siguiente, Mía se despertó con una clara comprensión de lo que debía hacer a continuación. El programa Puentes de Esperanza estaba funcionando, pero aún estaba orientado principalmente a países de habla inglesa. Era hora de hacerlo verdaderamente global. Convocó a su equipo y anunció una nueva iniciativa: Puentes sin Fronteras. El programa será adaptado a las características culturales de diferentes regiones del país, y con el tiempo, posiblemente se expandirá a otros países de habla inglesa. «El acoso escolar no es solo un problema local», explicó en una conferencia de prensa. «Es un problema que existe en todas partes donde hay niños, y requiere una solución integral». Durante los siguientes 2 años, Mía viajó por el país, reuniéndose con niños, padres, maestros y funcionarios locales. Habló en Washington ante el Congreso sobre el problema nacional del acoso escolar. Trabajó con líderes comunitarios en Detroit, adaptando el programa a los problemas de la juventud urbana. Colaboró con activistas en reservas de nativos americanos, creando una versión del programa que consideraba los valores tradicionales. Cada viaje traía nuevas revelaciones sobre la universalidad del dolor humano y la fuerza de la compasión humana. En los barrios pobres de Los Ángeles, conoció a niños que habían creado un muro de la esperanza, un lugar donde cualquier niño podía dejar un mensaje sobre sus problemas, y otros niños respondían con palabras de apoyo. En Vermont, trabajó con legisladores estatales para crear la primera ley en el país que hacía del apoyo emocional a las víctimas de acoso escolar una obligación del sistema escolar. En Sudáfrica, se reunió con activistas del movimiento contra el apartheid, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo transformar el odio en comprensión. Uno de los veteranos de la lucha por los derechos humanos le dijo: «Joven dama, usted está haciendo lo que nosotros hemos intentado hacer durante décadas: convertir enemigos en amigos. Siga adelante. El mundo necesita puentes como esos». Pero el encuentro más conmovedor ocurrió en un pequeño pueblo en el rural Alabama, donde trabajó con una escuela que luchaba contra la tensión racial y el acoso escolar. Kesha, una niña afroamericana de 12 años que había enfrentado discriminación y acoso, le dijo a Mía: «En nuestra escuela, muchos niños no quieren ser amigos de los que son como yo por el color de nuestra piel, pero su programa nos enseñó que podemos hablar desde el corazón, incluso cuando otros no quieren escuchar. Creamos el Club Arcoíris de la Amistad, donde niños de todas las razas aprenden a entenderse unos a otros. Incluso en la división, estamos construyendo puentes». Cuando Mía regresó a casa, después de 2 años de viajes por el país, estaba físicamente agotada, pero espiritualmente transformada. Había visto la cara del dolor humano en todas sus formas, pero también había visto la capacidad infinita de las personas para la compasión y el cambio. En su primera noche en casa, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba una joven con un bebé en brazos. «Señorita Chen, me llamo Jessica. Jessica de Texas». Mía no lo entendió de inmediato, pero luego la realización la golpeó como un rayo. Era la misma Jessica que 5 años atrás había escrito sobre pensamientos suicidas y luego había creado el club Puentes de Esperanza en su escuela. «Jessica». Mía abrazó a la joven y ambas lloraron. «Me gradué con honores», dijo Jessica entre lágrimas. «Entré a la universidad en la Facultad de Psicología. Me casé con Alex, el chico de nuestro club de apoyo. Y esto», señaló al bebé, «esta es nuestra hija, Mía». Mía miró el pequeño rostro de la niña, llamada en su honor, y sintió como algo profundo dentro de ella sanaba por completo. «La llamamos en su honor», continuó Jessica,
porque usted no solo salvó mi vida, salvó la vida de mi hija, que nunca habría nacido si yo entonces... No pudo terminar, pero no era necesario. Mia entendió. ¿Puedo sostenerla?», susurró Mia. Jessica le pasó al bebé con cuidado. La pequeña Mia abrió los ojos y miró a su tocaya. En esa mirada no había nada más que pura confianza y amor. «Hola, pequeña», dijo suavemente Mia. «Bienvenida al mundo, que se ha vuelto mejor gracias a tu mamá». Esa noche, después de que Jessica se fue, Mia se sentó en su garaje, donde todo había comenzado 8 años atrás. No estaba practicando, simplemente se sentó en meditación, reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta allí. De víctima asustada a líder internacional del movimiento. De una niña solitaria a una persona cuyo nombre era conocido por millones de niños en todo el mundo. De dolor a sanación, de trauma a transformación. Pero la realización más importante llegó cuando sostuvo en sus manos a la pequeña Mia. No se trataba de cuántos niños había salvado o cuántos programas había creado. Se trataba de que cada acto de compasión crea ondas que se propagan a través de generaciones. Jessica no se quitó la vida gracias a palabras de esperanza. Creció, se convirtió en psicóloga, se casó y tuvo una hija. Esta hija crecerá en un mundo que se ha vuelto más amable gracias a una madre que sobrevivió. Y ella, a su vez, hará del mundo un lugar aún mejor para sus hijos. Eso es lo que son los verdaderos puentes, susurró Mia en el silencio del garaje. Conectan no solo a las personas, conectan generaciones. A la mañana siguiente, Mia recibió una carta que lo cambió todo nuevamente. Era del Comité Internacional de Derechos Humanos. «Querida señorita Chen, tenemos el honor de informarle que ha sido galardonada con el Premio Internacional de Derechos Humanos por su destacada labor en la creación de una cultura de no violencia y compasión entre los jóvenes de todo el mundo. A la edad de 24 años, se ha convertido en la laureada más joven de este premio en la historia. Pero incluso esta noticia no fue el evento más importante del día. Lo más importante fue la llamada telefónica de Emma, ahora una niña de 15 años de Montana. «Mia», gritó Emma por el teléfono. «Leí en internet sobre el Premio de Derechos Humanos. Es increíble. Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo va la escuela?» «Genial. ¿Sabes qué? Ahora soy la lectora más rápida de la clase. Resulta que la dislexia enseñó a mi cerebro a trabajar de manera diferente. Y ahora entiendo cosas que otros niños no entienden». «Eso es asombroso, Emma. ¿Y sabes qué más? He decidido qué quiero ser cuando crezca». «¿Qué quieres ser?» «Como tú. Quiero ayudar a los niños que se sienten diferentes. Quiero mostrarles que ser diferente es un superpoder». Mia sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez. «Emma, creo que tú lo harás mucho mejor que yo». «¿Por qué?» «Porque ya lo haces todos los días, simplemente siendo tú misma». Después de hablar con Emma, Mia comprendió que el Premio Internacional de Derechos Humanos no era el final de su camino, sino el comienzo de una nueva etapa. El reconocimiento le daría una plataforma para aún más influencia, la oportunidad de llegar a un número aún mayor de niños. Pero en el fondo de su corazón, sabía que el trabajo más importante ya estaba hecho. No eran programas, ni fondos, ni acuerdos internacionales. El trabajo más importante es cambiar un corazón a la vez, como el corazón de Emma, que aprendió a ver sus diferencias como una fortaleza, como el corazón de Jessica, que eligió la vida en lugar de la muerte, como el corazón de Brad, que aprendió a pedir perdón, como el corazón de Marcus en la prisión, que encontró el camino hacia la redención, como los corazones de millones de niños en todo el mundo, que comprendieron una simple verdad: no están solos. Esa noche, Mia estaba en el mismo balcón en Nueva York, donde 4 años atrás sintió por primera vez la magnitud de su influencia. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero ahora las veía de otra manera. Cada lucecita es la vida de alguien, la historia de alguien, la oportunidad de alguien para ser mejor. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Señorita Chen, no la conozco, pero usted salvó la vida de mi hija. Ella quería quitarse la vida debido al ciberacoso, pero luego vio uno de sus videos y comprendió que el dolor es temporal, mientras que la muerte es eterna. Hoy es feliz y ayuda a otros niños. Gracias por dar esperanza en los momentos más oscuros. Madre agradecida de Brasil». Mia sonrió, guardando el teléfono. Incluso ahora, en el momento de su mayor triunfo, lo más importante seguía siendo lo más simple: una vida salvada de la desesperación. Levantó la vista hacia las estrellas, apenas visibles entre el brillo de la ciudad, y susurró las palabras que se habían convertido en su oración diaria. Que cada niño conozca su valor,
que cada voz sea escuchada, que cada corazón encuentre su puente hacia la esperanza. Y en algún lugar de la ciudad abajo, en cientos de ciudades alrededor del mundo, millones de niños se acostaban a dormir, sabiendo que mañana despertarían en un mundo donde sus vidas importan, donde su dolor es comprendido, donde sus esperanzas son reales. Un mundo que cambió para siempre gracias a una niña que decidió que no la tratarían así nunca más. Y eso fue solo el comienzo.